Hola, bienvenidos al Estadi. Yo soy Fernando Dawager, un amante y estudioso del fútbol. Para nosotros es un día muy importante, ya que hoy es nuestro primer programa. Y lo primero que queremos hacer aquí en Al Estadi es dedicarle este programa al Señor, para que Él sea nuestro guía durante este programa. Al Estadi será un programa semanal de fútbol que será transmitido por el canal de YouTube de FBC Studios aquí en la República Dominicana. Faltan solamente 2 días para el Mundial de Fútbol. Qué mejor inicio para este programa que hablando del Mundial. Y ahora nos comunicaremos con Tony Rojas, otro amante del fútbol que es un dominicano que vive en España. Saludos, Tony. Hola Fernando, encantadísimo de escucharte, encantadísimo de estar en la primera entrega realmente de Study, un programa que, bueno, según la gente ha podido ver por las redes, va a ser una de las plataformas de información de cómo va a ir este, este Mundial de Fútbol en Qatar. Excelente, excelente. Ahora vamos a lo que vinimos. Estos son Vamos al los mollo. temas del día. Primero, la controversia de la sede de Qatar. Y luego venimos con los equipos favoritos para el Mundial. ¿Cuáles son esos equipos? Brasil, Francia, España, Argentina y otras 3 selecciones que no se pueden descartar, que son Bélgica, Alemania e Inglaterra. Primer tema del día, Qatar. Desde que se anunció el Mundial de Qatar ha habido mucha controversia. Medios internacionales han expresado su malestar debido a que el Mundial de Qatar se está celebrando en diciembre, cuando típicamente es en verano. Entonces, la pregunta ¿es Qatar el lugar indicado para llevar este mundial a cabo? Teniendo en cuenta que el calor es insoportable y, como dije anteriormente, hubo que cambiarlo para invierno. Entonces, eso afecta a todas las ligas. Otro factor, Qatar ha tenido que invertir mucho para habilitar estadios que puedan ser aptos a nivel internacionales. Número 3, no hay, o no había, mejor dicho, hoteles suficientes para albergar los millones de personas que van a ir al Mundial. Tony, ¿tú entiendes que Qatar es el lugar ideal para llevar a cabo el Mundial? Mira Fernando, yo como amante de fútbol digo que de cualquier sitio que donde se celebre el Mundial de Fútbol, que es la mayor competición de este deporte, para mí está bien. Lo que pasa es que Qatar, claro, presenta un problema, o presentaba un problema de inicio, que eran las fechas, que interrumpían el desarrollo de las principales ligas de fútbol, que también se metía en el calendario de la Champions League y otras competiciones extraordinarias como la Nation League y todo eso. Pero de que Qatar podía reunir las condiciones con todo el dinero que tienen allí para adecuar los estadios y construir estadios nuevos, pues perfectamente, y eso lo han demostrado, una inversión de más de 15 mil millones de dólares en, en la infraestructura, y también se ha visto que, que bueno, que el tema del calor ya para esta época en los países árabes no es tanto como se presume. De hecho, además de que la temperatura baja bastante para esta fecha, los estadios tienen un sistema de acondicionamiento de aire que puede graduar la temperatura no más de 22 grados, lo que hace pues una idóneo para realmente para practicar este deporte. Yo creo que la controversia de Qatar ha venido más bien por, digamos, las costumbres que tienen estos países de religión musulmana en cuanto al trato de las mujeres, en cuanto al trato de los homosexuales, en cuanto al trato de los obreros que trabajaron para construir los estadios, toda la infraestructura alrededor del mundial.
Yo creo que la controversia ha venido por ahí, y también otra controversia que hay, que se ha hecho eco la prensa, sobre todo parisina, de algunas comisiones que se pagaron para poder dar la sede, para que la FIFA otorgara la sede a Qatar del Mundial. Pero bueno, esos son otros temas que saldrán a la luz cuando se esclarezcan y salgan ya las investigaciones ¿Comisiones que están en legales? proceso. ¿Comisiones legales, Mira, Tony? bueno, comisiones ilegales. En este caso, ninguna comisión para que un país obtenga una sede se puede llamar legal. Lo que pasa es que tanto, por ejemplo, se dice que Al-Khalafi, presidente del Paris Saint-Germain, eh, quizás por la similitud y la relación que hay con los Emiratos Árabes, parece que ayudó a que su influencia fuera decisiva para que se celebrase el Mundial en Qatar. Y entonces, claro, a cambio de algunas comisiones y eso, pero esos son datos que están ahí, investigaciones que se están desarrollando. Vamos a ver en qué termina esto. Por lo demás, el Mundial se va a desarrollar como tal, y ya empieza, y no hay ningún problema que vaya a impedir que se celebre. Pero sí, comisiones ilegales, se está hablando de eso. Bueno, la verdad es que desde que se anunció la sede, empezaron los medios internacionales a hablar de corrupción en el fútbol. Inclusive Estados Unidos era la favorita para el Mundial del 2022, era favorita a ganar, y quien se llevó fue Qatar, y en ese entonces no tenía condiciones Qatar. Ahora sí ya ha invertido dinero, pero en ese entonces Qatar no tenía condiciones. O sea, Estados Unidos estaba más apto para este mundial. Entonces los medios internacionales han hablado de corrupción, de que se pagaron los votos, y ahora Joseph Blatter, que fue el presidente, él era el presidente de la FIFA en aquel entonces, sacó Sí. recientemente unas declaraciones que dice que él se arrepiente, de que hayan elegido Qatar, que Qatar no debió haber sido. Me sorprende ese cambio de opinión del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. ¿A qué tú crees que se debe ese cambio de opinión repentino? Este tipo de opinión de otrora presidente de la FIFA no hace más que agudizar las sospechas y realmente confirmar, digamos, medio confirmar lo que se está hablando alrededor de esas comisiones y esos actos fraudulentos para que Qatar fuera elegido como sede, por encima, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que ya han albergado la Copa Mundial en versiones anteriores y que tiene toda la infraestructura para llevarlo a cabo. Sin embargo, Qatar, con su poder económico que se ve no solamente en el Mundial de Fútbol, sino, eh, digamos, en el petrodólar, se manifiesta en la adquisición de equipos importantes, tanto en la Premier League como en Francia. Se nota que el factor económico, el poder económico de estos países influye. Lo que sí es que no podemos todavía hablar con certeza de que esto ha sido así, pero parece que todos los indicios van a arrojar a la luz que en verdad ha habido pago de comisiones, digamos, votos comprados, y toda la influencia, digamos, por debajo de la mesa que se puede hacer cuando hay mucho dinero. La gente, tú sabes que es corruptible a muchísima gente, así que vamos a ver, pero yo creo que lo que deberíamos hacer es concentrarnos en el fútbol, que ya, a pesar de todo, va a empezar. Tony, te noto extraño con el tema de Qatar. ¿Será que tú estás recibiendo unos chequecitos por abajo? Yo no, para nada, para nada. De hecho, tendría que hablar con árabe un poquito para que llegáramos a un tipo de negociaciones. Pero no, para nada, nada. Bueno, vamos a Yo, entrar. Nada, vamos a disfrutar del mundial. Vamos a disfrutar ya en Qatar. sí, Ahora nos toca disfrutar del mundial. Vamos con nuestro sí. segundo tema.
Vamos a hablar el equipo que todos los expertos dicen que es el favorito para llevarse a ese mundial. Las 5 veces campeona del mundial, Brasil. Entonces, la gran novedad del equipo de Brasil es Dani Alves, con 39 años de edad. Dani Alves al mundial. Tony, dame tu parecer sobre eso. Bueno, el fenómeno de Dani Alves responde a algo simple, no es una sorpresa. Dani Alves es un jugador que durante todo este tiempo ha mostrado una gran capacidad física. Lógicamente son 30 y tantos, 39 años ya, y Sí, eso en un 39, deporte sí. tan exigente, ¿sí? En un deporte tan exigente como el fútbol se siente más que en otros deportes. Lo que pasa es que Dani Alves se mantuvo entrenando a una alta capacidad y cuando fue convocado por última vez en Brasil antes de la selección, es decir, de la lista final, los entrenadores físicos de Brasil le dijeron que tenía que trabajar más la potencia y la resistencia. Y él, con su gran relación que tiene con el Fútbol Club Barcelona, pues habló con los directivos y le permitieron entrenar con lo que se llama el Barça Athletic, que es el equipo de segunda del Barcelona. Y los entrenadores de allí le mantuvieron pues en una rutina de entrenamiento muy fuerte. Y ese reporte final del estado físico de Dani Alves, después de practicar con el Barça Athletic, fue muy favorable para que Tite se decidiera a llevarlo y fue corroborado por los entrenadores físicos de la selección y dijeron que estaba, vamos, perfectamente. Y no solamente Dani Alves aporta a veteranía, aporta unidad, alegría, digamos, liderazgo, más que lo que pueda aportar como jugador aún, porque aunque le queda, tenemos que ver que Dani Alves ya no está para jugar unos 90 minutos a un top, aunque pudiera hacer, porque es que ha mostrado una capacidad inusual, una capacidad física inusual. Esos laterales derechos, brasileños suelen ser muy resistentes. Estaba Roberto Carlos, Cafú, era un jugador que ya con muchísimos años se mantenía a un gran nivel y ahora Dani Alves. O sea, que parece que es un genio Brasil que mantiene a estos jugadores ya con entrados en edad, rindiendo a una capacidad asombrosa. Yo creo que Dani Alves va a aportar mucho a lo que es el grupo brasileño. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no solo eso, él parece que es un amuleto para la buena suerte, porque es el Sí, jugador con más títulos en toda la historia del fútbol. Ha ganado casi con todos los equipos en los que ha participado. Y no pero le solo falta eso. todavía el mundial, ¿eh? ¿Cómo? Le falta su mundialito, ¿no? Sí, sí, es el que le falta. Es el título que se Ajá. le está resistiendo, eso es correcto. Pero no solo eso, él ganó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ganó medalla de oro con Brasil y fue el líder de Sí. esa selección. Entonces, yo entiendo también que sí, que él puede aportar mucho. Y te voy a dar un dato más, que yo tengo amigos en Barcelona y hace varios años atrás, cuando él estaba en su prime todavía, Ujú. ellos, muchos equipos le hacen ciertas pruebas antes y después del partido para ver el rendimiento del jugador. Y recuerdo que esa persona me comentó a mí que a nivel físico, Dani Alves era el que mejor estaba. O sea, tenía una capacidad que, después, que inclusive acabando de jugar un partido, tenía la capacidad para jugar otro partido en ese mismo momento. Y yo creo que su genética explica por qué todavía a los 39 años de edad sigue rindiendo a un muy buen nivel, y lo demostró la temporada pasada con el Barcelona, cuando jugó aportó al equipo. ¿Qué te parece, Tony, ese dato? Sí, aunque vimos a un Dani Alves más fallón y sobre todo menos preciso, que vamos, que una de las razones de la época de mi crítica a Dani Alves en la época de Guardiola, cuando estaba él en sus óptimas condiciones físicas, era que perdía muchos balones cerca del área. Él le gustaba jugar mucho, regatear mucho en el área y provocaba
pérdidas de balones que terminaban o en gol o en, en amenazas peligrosas, situaciones peligrosas para la portería culé. Ujú. Pero aún así, él jugó, digamos, jugó mejor que cualquiera de los de los laterales derechos que el Barça desde la partida de Dani Alves ha probado. De hecho, desde que Dani Alves se fue del Barça no hemos conseguido. Digo no hemos porque no es secreto, yo soy fanático del Barcelona. No hemos conseguido un lateral que por lo menos sea tan constante como ha sido Dani Alves. Yo creo que él, como te dije anteriormente, va a aportar cosas positivas a la selección de Brasil. Yo creo que en el Barça Dani Alves puso el listón muy alto. Por muchos años fue el mejor lateral derecho del mundo. Y siento que el Barcelona está tratando de conseguir otro Dani Alves y eso es sumamente difícil. Pero Muy pasando, difícil. pero pasando a otro tema, eh, yo siento que lo que tiene más fuerte Brasil es su delantera. Una delantera con Neymar Jr., con Vinicius y con Rafinha. Es una delantera bastante peligrosa. Sí, sí, Brasil, como todos sabemos, es una cantera inagotable de talento, de juego bonito, de regate, de velocidad, que cuando se combina con un juego de equipo efectivo, se vuelve casi invencible. También está como Paquetá, que es uno de los jugadores que Tite suele inclusive eh, alinear. A veces vemos alineaciones con Neymar, Rafinha y Paquetá, a veces con Vinicius. Eh, También tienen jugadores jóvenes como Rodrigo, el de Madrid, que también son jugadores que vienen emergiendo y, y que muestran un gran talento. Y en el medio campo, bueno, pues siempre hay talento y en la defensa de los últimos años, también cuando Brasil ha tenido que responder a juegos de 1-0, ¿sabes? A resultados mínimos, también se ha mantenido en disciplina. Yo creo que Brasil es la selección a vencer en esta Copa del Mundo, sobre todo más que en el juego también, no más que, vamos a decirlo de esta forma, al gran estado físico que tiene Neymar Jr. Neymar se ha guardado como muchos jugadores para el Mundial y ha mostrado unas condiciones físicas en el Paris Saint-Germain que no tenía desde hace, digamos, 4 o 5 años, desde que se fue a la Barcelona, yo creo. Desde ese entonces no hemos visto un Neymar tan físicamente efectivo, libre de lesiones y tan comprometido con su carrera deportiva como este Neymar. Eso va a ser muy, muy influyente porque es un Neymar más maduro y un Neymar que está pues con deseos de conquistar el título más preciado por cualquier jugador, que es el Mundial. Yo sé que Brasil es uno de los favoritos, pero tengo mis reservas si es el favorito, porque siento que el centro del campo no es el mejor como antes. Y tú sabes que el centro del campo es la base, es lo que genera fútbol. Estamos hablando que tienen Ujú. jugadores como Casemiro, Fabinho, Fred, Ribeiro, Paqueta, Guimaraes, o sea, muchos de ellos ya tienen cierta edad. Siento que, no sé, no siento que no le alcanzará para ganar este mundial. Yo no sé, yo quiero contigo porque o sea, un Casemiro que se fue del Madrid está jugando a un gran nivel en el Manchester United y Casemiro es un jugador. Vamos a ser conscientes y tenemos que ser conscientes de que para ganar una Copa del Mundo son 8 partidos que tú tienes que ganar. Y yo no creo que jugadores como, o sea, que muy entrados en edad eh, tengan algún tipo de conveniente para rendir al tope en esa cantidad, digamos, limitada. Eso sí, son partidos a tope. No, no es un partido de liga, un partido que te exige y la presión es máxima. Yo creo que Casemiro, esos jugadores que tú has mencionado, Fabinho, pueden, Fred 9 horas, Fabiño Tony. sobre todo. Sí, bueno, Fred es un jugador que, digamos, es más un 9 Fred.
Sí. Digamos, Fred no es un jugador que vaya a tener tampoco. A ver si juega algún partido. Pero, por ejemplo, eh, Brasil sabe jugar. Brasil, independientemente de que pueda tener debilidad en el medio campo, porque otros equipos también adolecen de en alguna parte. Hay pocos equipos, por ejemplo, como Alemania, que son equipos que siempre trabaja todos los aspectos del juego y siempre es efectivo por esa disciplina alemana que sorprende muchísimo. Pero a veces le falta gol, o sea, a veces le falta un rematador que meta miedo. Y nada, no sé, yo creo que Brasil sí debe seguir siendo favorita, a pesar de que pueda tener sus porteros sigue siendo muy bueno, el portero del Manchester City, ahora se me escapa el nombre, Ederson. Ederson. Y y siguen teniendo buenos defensas. Yo creo que Brasil va a, por lo menos, a llegar a la final dando miedo. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, venimos con Francia. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a hablar de Francia, la actual campeona del Mundial, pero no tiene la estadística a su favor, ya que ningún equipo ha ganado 2 mundiales de manera consecutiva. Pero si una selección puede revertir esto, es Francia, porque cuando ustedes tienen una delantera con Karim Benzema, con Kylian Mbappé y con Ousmane Dembélé, hay que tenerle miedo a ese equipo. ¿Qué te parece, Tony? No, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. O sea, es verdad que las probabilidades de que una selección repita cada 4 años, o sea, 2 años seguidos, o digamos dos Copas del Mundo ganando, es muy difícil, pero Francia tiene un talento indiscutible. Cuando tú ves un listado, como tú bien dices, que tiene jugadores con una delantera como con Mbappé, con Dembélé, con Griezmann, con Giroud, con Benzema, actual Balón de Oro, y otros más. Y tienes un mediocampo tan fuerte, y mira con la ausencia de Pogba, que se va a perder el Mundial por lesión, pero tienes unos centrales como Varane, tienes, no sé, buenos laterales, tienes un talento en cada posición. Francia tiene un 26 jugadores para hacer eh, equipos titulares, dos equipos con garantías. Tienen muchísimo talento. Es verdad que lo que implica que un equipo sea, digamos, exitoso o no en una competición de este alto nivel es el juego, el nivel de juego, el estilo, no solamente el estilo, sino la eficiencia en ejecutar cada una de las fases del, del fútbol para llegar a ser un equipo exitoso. Pero cuando tienes tanto talento, es difícil tú no contar con que Francia pueda hacer una selección. Oye, si hay selecciones que con menos talento que dan sorpresa en competiciones, ¿por qué Francia no puede ser una que llegue y dé la sorpresa por primera vez de ganar dos mundiales? O sea, yo te digo que yo no apostaría nunca en contra de un partido a Francia, aunque digamos que su fase de clasificación no fue tan buena como en años anteriores, pero es cuestión de momento, del momentum de los jugadores, qué tan motivados están, qué tan deseosos de ganar, y con ese talento, pues yo no descartaría nunca a Francia. Para ti, ¿quién será el jugador más determinante en este Mundial de Francia? Pues,
ahí está, como No, te dije tienes que anteriormente. escoger uno. ¿Quién será el más determinante? Coge uno. Pues, a ver, también hay que contar que un equipo determinante, para que un jugador sea determinante, tiene que pasar a las siguientes fases. Sí. Francia seguro que va a pasar en el grupo que está, en el grupo D, que está junto a Túnez, Dinamarca y Australia. Debe pasar Francia y Dinamarca en ese grupo. Con lo que yo creo que Mbappé, que cada vez está ascendiendo más en su carrera como jugador, debería ser el jugador más decisivo en este mundial, compitiendo directamente con Neymar y también no quiero dejar fuera a un Messi que está súper motivado. Pero si ahí tengo que elegir a uno, yo elegiría a Mbappé. Ok. Yo estaba hablando específicamente del equipo de Francia, no del mundial Ah, completo. bueno. Ah, O bueno, sea, del ¿quién tú equipo crees que de vas a Francia, ser, que va a ser el más determinante de Francia específicamente? sin duda, bueno, sin duda Mbappé, aún teniendo un Benzema. ¿Por qué? Porque tú no sabes, o sea, Benzema fue un jugador que fue muy criticado últimamente aquí en España porque se estaba guardando para el Mundial. Se estaba guardando para esta ocasión, como muchos jugadores. Pero hay jugadores que se estaban guardando y jugaban con sus equipos. Él no. Vamos a ver si ese, digamos, descanso, ese cuido, provocara que realmente tenga una actuación sobresaliente en el Mundial y que pueda sobrepasar la calidad indiscutible que tiene un Mbappé para ser Benzema luego el mejor jugador de Francia. Yo me quedo con Mbappé aún con Benzema. Yo siento que de la selección francesa el más destacado va a ser Benzema, ya que él no pudo jugar el mundial pasado porque, como yo le digo, estaba castigado por, eh, por extorsionar a un compañero de su selección y por varios años estuvo fuera de la selección de Francia. Y yo creo que él viene de un buen momento, ganó Balón de Oro, eh, se ha reservado para jugar y tiene esa ansia ya que no pudo jugar el mundial pasado. Así que yo creo que él se va a esforzar en este mundial para ser el jugador más decisivo de su equipo. Bueno, ya veremos los resultados, pero pues, como bien dices tú, un equipo que te puede alinear en una delantera, por ejemplo, un 4-3-3 y ponerte por ejemplo, a Benzema en el centro, o sea, como 9, Mbappé por la derecha y un Dembélé, por ejemplo, que puede jugar es tan bueno con las dos piernas que puede jugar también por la izquierda, es una delantera temible, pero súper temible. Sí, sí. O sea que también ellos van a hacer que la presencia de uno favorezca al otro. Es decir, una defensa que tenga que defender a Benzema, a Mbappé y a Dembélé al mismo tiempo, complicado, muy complicado. Bueno, Tony, ahora vamos con tu selección favorita, España. No sabía, Ahí, Tony, no sabía, Tony, que el Barça estaba jugando, creo que ha sido el primer club que está jugando un mundial, porque es el equipo con más representantes en España. Tiene siete jugadores del Barça en España, Tony. Háblanos tu opinión sí. sobre eso. No es la primera vez que que la selección española, su núcleo principal normalmente suele ser Madrid y Barça, pero es que en los últimos años la cantera del Madrid, ah, no digamos que no ha producido jugadores de calidad, sino que se han ido a otros clubes, el equipo no le ha dado tanta oportunidad, que se ha ido más al mercado de fichaje, mientras que el Barça este año, también impulsado por la situación económica del año pasado, le ha dado oportunidad a jugadores de mucho talento de la Masía. Tenemos, bueno, antes de decir eso, no es la primera vez porque en la época de Guardiola, el núcleo de la selección española lo suplía el Barça, con Puyol, Piqué, Busquets, Iniesta, eh, Xavi. Iniesta, Vamos a hablar Xavi. claro, vamos a hablar claro. El mundial que ganó España, Sudáfrica 2010, lo ganó por el Uh-huh. Barça. O sea, eso que quede claro. Ellos fueron el núcleo. Estamos hablando del mejor Barça de la historia y eso Sí, se trasladó al mundial de la selección española. O sea, en el sí, 2010 en Sudáfrica
España ganó por el Barça y eso lo dejamos claro y que quede claro. Hay que señalar que también en esta ocasión quizás no tengamos tanto talento, no que sean menos, sino que no están tan maduros como esos jugadores del Barça en aquella ocasión, en este núcleo. Porque, por ejemplo, tú tienes a un Gavi que, aunque ha demostrado una profesionalidad y una capacidad inusual para un jugador tan joven, 18 años, tienes a un Pedri también jovencísimo, tienes a Busquets, que es el veterano, pero yo no creo que sean estos jugadores tan decisivos como lo eran los Xavi, los Iniestas, los Puyol, los Piqué de aquel entonces. Pero yo creo que sí, el mediocampo prácticamente va a depender mucho de, de ese núcleo, Pedri, Gavi, Busquets. En la delantera no podemos dejar a Ferran Torres, que aunque ha sido un poco irregular con el Barcelona, la selección sigue siendo el goleador principal de esta selección de los últimos años, conjuntamente con Morata. Y luego en la defensa está Jordi Alba, que también conocemos sus dotes ofensivos, que aportan mucho, no solamente como lateral izquierdo de defensa. Y tenemos, por ejemplo, a Eric García, que yo siempre tengo mis dudas con Eric García. Yo, Eric García, como tú sabes que hemos hablado de ello, como central no me convence tanto, no es, yo no hubiese llevado a Eric García, pero es un jugador que te aporta otras cosas, dicen al vestuario, a su disciplina, a su entrega, muy disciplinado, tiene sí. cosas, tiene buena salida de balón como central, pero es que a veces comete muchos errores y su tamaño a veces no le ayuda para hacer o su físico, para imponer como imponen los centrales más destacados del mundo. La gran sorpresa es Ansu Fati, que viene de una lesión y se ha recuperado y se ha estado reservando. Su recuperación ha venido de poco a poco y es una gran sorpresa que Luis Enrique haya convocado a Ansu Fati, que yo creo que va a aportar mucho. Yo creo que él se ha estado reservando y creo que él va a aportar mucho en este mundial. Creo que vamos a ver un Ansu Fati como el de antes de la lesión con el Barcelona. Siento que va a dar agua de bebé en este mundial Ansu Fati. Ojalá, porque Ansu tiene mucha amistad con el gol. Es un jugador que tiene muchos recursos, se sabe asociar muy bien, generalmente toma decisiones acertadas cuando no tiene que chutar en el pase. Y vamos a ver, porque ha ido, digamos, milimétricamente a más para alcanzar el estado prelesión que tenía y la evolución que iba teniendo Ansu en el Barça. Luis Enrique dijo que estaba convencido de que iba a dar su mejor versión en este estado, digamos, de recuperación, de evolución. Yo creo que sí. Yo creo que a España le hace falta un jugador de esos que sorprenden con esas genialidades y te crean un gol del momento menos esperado, que no tiene que armar la pierna mucho como Messi, para meterte un gol. Y Ansu es de esos jugadores, a diferencia, por ejemplo, de un Ferran Torres, que es un jugador que tiene, que es un jugador que tiene, que anuncia a veces mucho su intención de cara al gol, a la portería. Y Ansu, en un Ansu con todas sus condiciones, digamos, en su mejor estado, es un jugador que impredecible a la hora de crear situaciones de peligro. Mira, ¿tú crees que, quiero tu opinión, porque ha habido crítica de parte de un sector madridista que Luis Enrique solo ha llevado a dos jugadores a este mundial, Asensio y a Carvajal? Y desde el principio ese era uno de los miedos de los madridistas. ¿Tú crees que Luis Enrique le está dando razón, como quieren muchas personas pintar, que es favoritismo a lo del Barça? ¿O tú crees que es simple y llanamente porque estos son los jugadores indicados para jugar? Porque dicen 7 del Barça y solo 2 del Madrid. A ver, así como Carvajal es el titular indiscutible dentro del Barcelona, dentro del Madrid, es jugador indiscutible en el Madrid como lateral derecho, es indiscutible en la selección.
España no tiene un lateral derecho como Carvajal. Entonces, Carvajal es indiscutible. Asensio, yo tengo hasta mis reservas. Yo no hubiese llevado a Asensio. No porque no me guste, me encanta como jugador. Yo hubiese querido que hubiese fichado para el Barça, inclusive. Pero yo, en vez de llevar a Asensio por su continuidad, poca continuidad en el Madrid y su, digamos, poca continuidad en su rendimiento, yo hubiese llevado, por ejemplo, a Thiago Aspas, seguro, por encima de Asensio. Pero bueno, está bien. Fíjate que en esta selección no es más de que los jugadores del Barça que están llevando Luis Enrique son jugadores que están ofreciendo su mejor versión en este momento. Ansu es una duda, pero es lo que te digo, Ansu tiene condiciones que no tiene otro delantero por ahí. Cada quien tiene su opinión, ¿no? Yo hubiese llevado no hubiese llevado a Asensio, como tampoco hubiese llevado a Nacho. Para llevar a Nacho me hubiese llevado a otros centrales como Nico Martínez, me hubiese llevado a otros jugadores que pudieran jugar como Nacho. Entonces, ¿qué tiene el Madrid español que esté rindiendo tanto para llevarlo? Nada, nadie. No más que esos dos jugadores. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dime. Quiero señalar algo, que mucha gente, aquí ha habido mucha crítica contra Luis Enrique en cuanto a que si el Barça, que si o qué, que debí llevar a yo voy a llevar por Iglesias en vez de a hay jugadores que merecen ir. Por ejemplo, yo hubiese llevado a Canales también. Yo hubiese llevado a Sergio Canales en el mediocampo. Pero ¿qué pasa? Es que Luis Enrique ha llevado un grupo de gente, de jugadores, que han dado buenos resultados, que ya están creando automatismos dentro del sistema de juego, que se conocen, que llevan un muy buen ambiente en el vestuario. Y por esas razones, he llevado ese digamos, núcleo de talento que ha llevado en las últimas competiciones y en las últimas convocatorias. Y se hablaba de Sergio Ramos. Mucha gente decía, no puedes llevar a un Sergio Ramos, que aunque está jugando a un buen nivel en el PSG, tú no lo vayas a poner de titular y luego te torpede el vestuario o crea inestabilidad en la armonía de esta selección, que es tan importante para llegar a cosas importantes dentro de esta competición. Y es simplemente eso, no es que el Barça, Madrid ni nada de eso. Estoy de acuerdo. No es favoritismo, es lo que le conviene a la selección española. Vamos a hacer nuestra última pausa y cuando regresemos hablaremos de la selección argentina. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Ahora hablaremos de la selección argentina. Muchos se preguntan, ¿Argentina tiene posibilidades de ganar el Mundial? Cualquier equipo que tenga a Messi en sus filas es un contendor para ganar cualquier título que dispute. Estamos hablando del que ha sido el mejor jugador del mundo por muchos años y quizás el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Tony, danos tus opiniones sobre las posibilidades de la selección argentina para ganar este mundial. Mira, Fernando, antes de todo quiero decir que no es que ha sido el mejor jugador de los últimos años, es indiscutiblemente el mejor jugador de la historia. Lo que hace Messi, muchos detractores, sobre todo si son merengues, siempre han querido minimizar las grandes condiciones que ha tenido Messi, una cosa que es realmente de otro mundo. Y en este grupo, Argentina, que es el grupo C, se encuentra con Arabia Saudita, México y Polonia.
Yo creo que México debería ser que acompañe a Argentina a pasar a la siguiente fase, porque Polonia, que tiene a nuestro Lewandowski, ya ha estado antes Lewandowski en otras competiciones importantes, y no le basta a un equipo de Polonia que no tiene tanto talento la presencia de Lewandowski, con lo que Argentina y México deberían pasar fácil a la siguiente fase. Esa es la última oportunidad que tiene Messi para poder lograr el único título que se le ha resistido en su magnífica carrera. Yo creo que Messi tiene todo el ánimo, y así lo ha demostrado, su condición actual. Un Messi que no hemos visto en los últimos 5 años ni con el Barcelona. Messi que está siendo el motivador de un grupo joven, un núcleo joven que lo llevó a ganar la Copa América. Tiene otro talento, está Lautaro, no sé si Dybala va a ir, está lesionado, no recuerdo ahí, me escapa de Dybala, porque en un momento estaba lesionado. Sí, no Dybala sé si está convocado. Dybala está convocado. Vale. Los que no están convocados son Mauro Icardi y Ángel Correa. Esos no están convocados. Pues un grupo de jóvenes que sabemos cómo juega Argentina. Argentina sí tiene, si se habla que el Mundial despierta a los jugadores, lo mejor de ellos como nacionales de su país, Argentina debe ser uno de los países que tenga mayor motivación siempre, el orgullo nacional para hacer que sus jugadores den el máximo. Campeona 2 veces, 78 y 86, finalista en otras ocasiones. Argentina siempre es favorita, o para por lo menos llegar a la final. Para llegar a la final y estar ahí presente, y un Messi súper motivado debe ser un motivo para pensar que Argentina pudiese optar por grandes cosas, porque no estamos hablando de un jugador bueno, estamos hablando de un jugador que, como ninguno, ha sabido marcar diferencias en un partido. ¿Sabes qué hace Messi para llevar a un equipo, generar juego, gol, todo lo que se espera de un jugador? No se ha visto en otro jugador como Messi en los últimos años. Yo creo que Argentina, si tenemos a un super Messi, puede llegar a cosas muy grandes en este mundo. No sé si a ganar, pero creo que no se puede descontar eso. Messi sabe que este es su último mundial y ese es el único título que se le ha resistido, y él lo va a dar todo para ganar. Entonces sí, Argentina es contendora, es uno de los contendores al título, y es una selección que ha venido de menos a más. Son los actuales campeones de la Copa América, así que bueno, un mundial muy interesante, Bueno, se nos terminó el tiempo. Tony, despídete de lo que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Bueno, sí, a todo el mundo, a todos que disfruten de esta iniciativa. Ha tenido una gran iniciativa, el Study, para los amantes del fútbol, y que próximamente pues puede estar yo contigo y opinando sobre todo para los partidos, y ya analizando a los equipos una vez los hayamos visto, cada equipo haya jugado su primer partido por lo menos, y ver en qué condiciones llegan a esta edición del Mundial de Fútbol. Gracias, Fernando, y gracias a todos aquellos que están en sintonía. Excelente, y den like Tony. y suscriban, no es importante, tienes que decir que den like y que se suscriban al canal. Claro, eso viene. Gracias, Tony, por tu intervención muy interesante. Gracias a todos ustedes que nos están viendo por YouTube. Nos vemos la semana que viene en Al Stadi, viviendo el fútbol a otro nivel. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y activar la campanita de notificaciones.